Pues mil gracias a todas, a Coral, a Marta por la invitación, a la universidad. Y bueno, yo me llamo Clara y vengo de las Bellas Artes. Y estoy muy contenta de estar aquí porque yo en julio estaba defendiendo mi TFM. Entonces estoy un poquito a la par con vosotras. La diferencia es que yo lo hice en 3 años, pero por voluntad propia, no porque el programa fuera así. Mi máster es de 9 meses, pero yo soy muy fan de alargar los procesos en la medida de lo posible, entre otras cosas porque mi condición como persona enferma no permite acelerar lo que no es posible acelerar, de modo que conecté mucho con el planteamiento de este máster en tanto que no dejan de ser 2 años que, bueno, creo que permiten mucho abrazar el proceso y eso es algo que para un máster de arte terapia creo que es particularmente importante porque ya sabemos que lo terapéutico va de la mano de lo procesual y también lo artístico. Entonces, bueno, yo voy a contaros un poquito qué es esto de mesa camilla, pero como en Instagram se ve todo, y también hay muchas cosas en prensa, me apetecía centrarlo mucho más en un enfoque más personal, porque creo que conecta mucho más con vuestro máster y con lo que vais a hacer, que al final, lo decían antes las profesoras, esto lo vais a desarrollar en la medida en que conectéis con vuestra propia experiencia vital. Entonces yo he querido traeros la mía para ponerla al servicio de estos 2 cursos que tenéis por delante y espero que os sea de utilidad. Así que nada, siempre que empiezo una presentación lo hago con esta foto. Marta ya la ha visto y es una foto que podría parecer anecdótica, pero que sin embargo para mí es muy significativa porque a día de hoy, muchos años después de hacerme esta foto, sigue permaneciendo el espíritu que hay detrás de ella. Yo aquí tenía 4 años, tenía un rubio platino espectacular que he perdido, ya lo habéis visto, y estaba en el colegio y era el día de la foto del cole. Y ya veis, y voy a ser muy plana, yo ese día no estaba para hostias, estaba visiblemente enfadada. ¿Por qué? Porque el fotógrafo me quitó la diadema que yo había elegido a posta para el día de la foto, me peinó como él quiso y no contento con eso me pidió sonreír. Entonces, el mayor acto de resistencia que una podía oponer ante semejante falta de consideración era no sonreír y devolverle esta cara. Y esto, que digo, podría parecer anecdótico, para mí es muy ilustrativo de algo que sigue sucediendo a día de hoy, que es que cuando a mí se me impone algo que no me tiene en cuenta, inmediatamente me convierto en esta persona. Y hay formas y formas de convertirse en esta persona. Y la terapia y el arte ayudan mucho a hacerlo de una manera amable. Entonces traigo esto porque trae mucho el espíritu de algo que me ha venido pasando a lo largo de la vida. No sé a vosotras, pero a mí el mundo me hiere profundamente. Soy una persona que por lo que sea soy muy sensible y la vida no está hecha para ciertas sensibilidades, todo lo contrario, la vida es un espacio tremendamente hostil. Y aprender esto requiere de mucho bofetón. Y en la medida de lo posible a mí me gusta ahorrármelos, porque van muchos para los cortos años que llevo aquí, que son 32. Entonces, para mí acudir al arte siempre ha sido una herramienta muy útil a la hora de traducir tanto todo a algo que yo pudiera abarcar, que pudiera comprender y que pudiera hacer propio. Entonces, esto hizo que en el 2011 yo me matriculara en Bellas Artes y a lo largo de 5 años estuve estudiando la carrera. Y fue una carrera maravillosa, fue muy, muy bonita, pero el segundo año yo ya estaba en este punto. O sea, estaba desquiciada viva y otra vez planteándome el porqué de la existencia y por qué somos así, y fíjate qué mal esto, leyendo solo a Nietzsche, o sea, un circo. Estaba muy mal y no había forma de arrancar. Entonces dije, venga, ¿de qué manera siempre me ayuda el arte a seguir para adelante? Pues bueno, a través de ir más allá de lo que se espera de nosotros y poder hacer de este recorrido algo propio. Entonces, una vez más, quise hacer lo que me daba la gana, que para algo somos artistas, para hacer lo que nos da la gana, y me creé mi propia carrera dentro del plan de estudios. Entonces, en paralelo a toda la carrera, yo fui explorando pues, el ámbito terapéutico, me metí en terapia, claramente la necesitaba,
me metía en asignaturas de antropología, me colaba en otras universidades que no eran la mía para bichear. Empecé a estudiar un montón de cosas que tenían que ver con lo humano, porque aunque Bellas Artes está absolutamente arraigado a lo humano, es verdad que por cómo está planteada la vida no hay espacio para lo que hablábamos antes, no hay espacio para los procesos. Se quiere todo para ayer. Y para mí Bellas Artes no va de la mano de la prisa, va de la mano de la contemplación y por tanto de la pausa. Entonces, para mí era muy importante poder empaparme de todas estas otras disciplinas que iban más allá del tener que entregar 10 bodegones de un día para otro, para poder entender el arte como una herramienta transversal que yo pudiera al servicio de todo aquello que me inquietaba. Entonces, a medida que fui empapando de más disciplinas, cada vez fui pudiendo convertir todas ellas en una especie de botiquín, de despensa, que hacía las veces de pues, estas herramientas de resistencia frente a la tiranía del tener que hacer, tener que asumir algo que no es mínimamente humano, como son los ritmos acelerados y una serie de cosas que a todas nos atraviesan y que hace que estemos aquí. Entonces, todo esto hizo que el resto de vida se desarrollara más o menos bien, con todos estos sentimientos a flor de piel, porque ya estáis viendo que soy una persona altamente intensa, pero bueno, con una cierta salud mental. Pero en el año 2021 llegó como la gran hecatombe y a raíz de la vacuna del COVID se detona una enfermedad que yo tenía latente, pero de la que no había ninguna muestra. Entonces, al día siguiente de ponerme la vacuna, termino en la UCI. Pierdo el riego sanguíneo en un montón de órganos, me quieren amputar parte del pie izquierdo, pierdo el hígado, pierdo los riñones. Y gracias a la medicina, a la sanidad pública, que la defenderemos siempre, del mismo modo que la universidad pública, y al buen hacer de mis médicos y por supuesto a mi cuerpo, que un cuerpo puede con mucho, salí adelante pese a que el pronóstico no era tal. Y lo que pudo terminar con 27 años se transformó en una hospitalización de 70 días, con 2 estancias en la UCI, con una dependencia diaria de la diálisis, que no sé si en vuestro entorno hay alguien que dependa de la diálisis, pero básicamente cuando estás malito de los riñones y tus riñones no filtran, te tiene que filtrar una máquina. Y es un tratamiento muy, muy desgastante. Y de pronto yo me veía con 27 años, pasando a ser una persona muy activa, que tenía pues una trayectoria profesional bastante prometedora, a verme conectada a una máquina día sí, día también en un hospital con compañeros de una media de 65 años. Lo bueno es que Amparito cantaba coplas todos los días. Lo malo, que de pronto a mí se me vendió una realidad que no tenía nada que ver con lo que yo había proyectado de mí. Porque pasa una cosa, que es que cuando enfermas, digamos que el relato que se te impone, y aquí vuelvo a acudir a esa imagen de la niña de 4 años, es un relato que pasa por 2 opciones. O te conviertes en una persona que se apalanca y se retira y se dedica a doler, a enfermar y a vivir comprometida con un sufrimiento del todo innecesario, porque una cosa es doler, otra cosa es sufrir. O, por el contrario, se te impone la opción de, oye, eres una heroína, eres una valiente, eres una luchadora, eres un ejemplo. A mí no me apetecía un carajo ser un ejemplo de nada. Tenía bastante con lo que estaba pasando. Entonces dije, ¿de qué manera puedo transformar todo este gris de estas 2 opciones que se me están planteando en algo que tenga color, que tenga alguna estrellita dorada y en algo que dentro de la putada que es esta sea un poquito más apetecible e interesante? Entonces, una vez más, acudo al arte y creo un proyecto al que llamo Mesa Camilla. Mesa Camilla nace de una necesidad tremenda de ir en contra de esos 2 relatos que se me habían planteado para crearme mi propia narrativa de lo que implica ser una persona enferma. Entonces acudo a la imagen de la mesa camilla, porque no sé si conocéis este mueble, es muy típico en España, particularmente en el sur, pero es un mueble que consiste en una tabla redonda de madera y abajo hay una especie de estructura para apoyar un brasero. Y en las casas antes había como un faldón, entonces tú te sentabas a la mesa camilla y en el calor del brasero pues comías, jugabas al tute, en fin, pasabas la vida. Y querer hacer familiar la enfermedad fue lo que me llevó a
querer traducir algo tan heavy como lo que me estaba pasando en una experiencia no apetecible, porque no apetecía, pero desde luego un poquito más tierna y un poquito más humana. Entonces, con esa voluntad, comencé Mesa Camilla como diario de a bordo de lo que implicaba estar enferma en un mundo que reniega además del dolor, a no ser que lo vivas de una manera muy concreta, y a raíz de Mesa Camilla empecé a tener conversaciones muy interesantes con gente que seguía el proyecto. Y me parecía muy egoísta quedármelas para mí. Entonces, puesto que creo que es fundamental politizar el dolor y politizar los malestares, decidí crear un podcast en el que todas esas conversaciones que yo tenía por mensajes privados se pudieran hacer públicas y pudieran llegar a todo tipo de perfiles. Entonces, con esa intención nació Tara Home, que es un programa que tiene una propia tara en el nombre, porque la palabra casa está escrita con J, y es un lugar que se abre a la tara propia y a la tara ajena, que al final la tara de uno es la tara de todas, que es una cosa que entiendo que veréis muy bien aquí en el máster. Entonces, ha sido muy bonito porque a lo largo de todos estos años han venido perfiles muy diversos, entre ellos mi propia terapeuta. De hecho, ha habido sesiones que no se han llegado a grabar en su totalidad porque había momentos muy íntimos, pero sí que ha habido parte de las sesiones que están grabadas para hacerlas públicas, porque me parecía que lo que yo trataba en sesión lo podía tratar cualquier otra persona y a lo mejor no todo el mundo tenía el privilegio de poder tener una terapeuta semanal. Entonces quise hacerlo público y de eso empezó a nacer un interés muy grande por el descanso como resistencia política ante esto que estamos hablando de los ritmos productivistas tremendamente dañinos que a todos nos llevan por delante. Entonces, desde la vivencia del dolor no queda otra que descansar, muy a tu pesar muchas veces, pero en ese descanso hay un acceso a una lucidez muy bonita que junto con el arte y con esta parte más política y más crítica, pues hizo que quisiera comenzar este proyecto que se llama Un archivo de la cama, en el que reivindico el placer y el descanso, la no actividad, como una forma de resistencia en este mundo que no sabe lo que es la pausa, lo que hablábamos antes. Pero me interesa mucho que esté atravesado por la convalecencia, por esta cosa de reivindicar también el dolor como fuente de conocimiento, que es algo que entiendo que va a estar muy presente en vuestro máster. Esto todo parte de la creencia de que el error no deja de ser un milagro. De hecho, antes hablaban las profesoras de la importancia del equivocarse. No sé en vuestras carreras, en Bellas Artes lo que más se hace es equivocarse, y mucho. Y lejos de ser algo contraproducente, para mí equivocarme ha sido la mejor de las escuelas y lo sigue siendo. Y cuando entendí que lo primero que se equivoca es el cuerpo, de pronto accedí a una sensación de libertad y de juego y de disfrute tremenda. Y esto también hizo que me abriera mucho más a la experiencia doliente. Hay un hombre que se llama Aldo Palazzeschi, que os he puesto ahí una cita suya, que era un miembro del movimiento futurista, era un pensador antifascista, además era muy guapo. O sea, yo me habría enamorado total si hubiese sido coetánea suya, porque era un tipo muy guapo. Pues él decía que uno no puede reír desde lo más hondo del corazón si antes no ha escarbado profundamente en el dolor humano. Y cuando él habla de escarbar profundamente, en ningún momento yo lo interpreto como un regodearnos en el dolor, sino todo lo contrario, el poder asumir que el dolor forma parte de la vida y es una manifestación más en la que la vida tiene lugar. Y para mí poder ver de frente al dolor ha hecho que pueda encontrar en el dolor un aliado en lugar de un enemigo. Y gracias a encontrarlo como un aliado, he podido entender mucho mejor relatos que nos han acompañado toda la vida, como este de Peter Pan. No sé si recordáis esta escena, pero hay un momento en el que a Peter Pan se le escapa su sombra y él se empeña en perseguirla por toda la casa. Y a mí de pequeña me llamaba mucho la atención a santo de que este hombre se quiere coser la sombra. Bueno, pues ahora entiendo que Peter Pan, siendo un niño tremendamente egoísta como era, y os animo a leer el libro porque telita el Peter Pan, pero era un tipo muy sabio, no dejaba de ser un hombre muy muy grande en el cuerpo de una persona muy pequeña. Y él sabía que no podía ser sin la sombra. Entonces, para mí este acto simbólico de coserse la sombra tiene mucho que ver con lo ritual y con esto de transformar el dolor en una especie de camino a través del cual poder entender la vida desde un lugar mucho más honesto, mucho más juguetón y por tanto mucho más libre y mucho más lúcido. Estoy diciendo siempre las mismas palabras, pero porque para mí es importante subrayar hasta qué punto tiene sentido esto de coserse la sombra y mirar para adentro. Y con esta intención os he traído unos ejemplos muy muy pequeñitos de algunos de los trabajos que he hecho, pero que ilustran muy bien de qué manera yo me he querido coser mi sombra. Por ejemplo, de pasar de ser una persona sana, lo entrecomillo porque en un mundo como este nadie se puede decir sano,
a ser una persona atravesada por una discapacidad del 67% y 2 enfermedades, pues claro, la cabeza te peta porque no sabes por dónde te baila el agua. Entonces, de pronto poder experimentar con este tratamiento desde el arte para mí fue muy interesante y fue muy, muy útil. Entonces, pues las primeras cositas que yo hacía de forma intuitiva, porque esto es importante decirlo, Mesa Camilla nace de una manera absolutamente intuitiva, que es algo que hasta este momento nunca ha pasado. Siempre me he regido por lo que se supone que se espera de una como artista. Cuando una ya está a punto de morir 2 veces, se la resbala todo lo que se espera de ella, entonces puede jugar y puede disfrutar. Y en este disfrute encontré pues mi manera de estar en el mundo como artista, y pasó por experimentar con pues bueno, mi medicación, la percha de la diálisis, el bote en el que yo recojo mi orina para todas las revisiones de los riñones. Cada vez que me cambiaban de tratamiento, otra vez volvía a experimentar con las pastillas, porque algunas de ellas me provocan efectos secundarios muy malos. Entonces, para mí convertirlas en algo bello y poder narrarlas desde lo estético tenía un poder ritual muy transformador. Y luego, por ejemplo, también empecé a trabajar mucho con el alimento como metáfora de lo que nos nutre. Al final, la enfermedad, muy a mi pesar, también me está nutriendo. Entonces, poder apoyarme en el alimento como objeto simbólico que me ayudara a traducir esto me sirvió mucho, por ejemplo, para entender mi enfermedad de la sangre. Mi enfermedad de la sangre cursa con coagulopatías como la que os he contado antes. Entonces, mi sangre se coagula porque le da la gana y quiere. Y para mí era una imagen muy fea, porque todas las analíticas y todas las ecografías siempre me enseñan el interior, que aquello es un desastre. Entonces dije, ¿de qué manera puedo ver esto de una forma bonita? Entonces, pues durante un tiempo estuve trabajando con frutos rojos congelados, que al descongelarse se van descoagulando y después los transformaba en un batido y me lo bebía, como una manera de beberme una sangre líquida. Es una cosa un poco Marina Abramovic todo, pero a mí me ayudó bastante a la hora de hacer como algo ritual y a la hora de poder comerme mi enfermedad desde un lugar que tuviera disfrute. Y lo mismo pasaba con los cítricos. Yo utilizo muchos cítricos en la cocina, entonces tengo tantos que muchos se me van a la porra. Y lejos de querer tirarlos, durante una época para mí fue muy importante fotografiar los cítricos que estaban pudriéndose, porque era una manera de ver en ellos el reflejo de mis riñones necrosados. Entonces, poder ver belleza en la muerte y en el deterioro a mí me ha ayudado mucho a poder entender mi cuerpo errático como ese milagro que hace que hoy esté aquí con vosotras, cosa que antes no estaba entre mis planes y de pronto ahora ha surgido y me parece muy bonito. Luego empecé a querer hacer algo como mucho más palpable y que pasara por el bordado, porque bueno, cuando estás dializándote, como tienes que estar quieta, me apetecía ya trascender la escritura y poder bueno, pues utilizar las manos. Entonces, con esta cosa de querer reivindicar la convalecencia como un proceso fundamental, ya sea por un resfriado o ya sea por un accidente de esta envergadura, creé un kit para aprender a convalecer. Entonces, con este kit trabajo con unas compañeras que tengo en un módulo de terapia en el que yo hago de mediadora. Yo en ningún momento soy arteterapeuta. La terapeuta es una compañera y yo hago de mediación artística y trabajamos, por ejemplo, con este kit. Entonces, durante varios meses al año acompaño a un grupo de pacientes crónicas u oncológicas y creamos nuestros propios kits para aprender a convalecer como cada una quiere convalecer. He traído este ejemplo porque para mí es importante redundar en la importancia de lo individual para poder ponerlo al servicio de lo colectivo. Hay tantas formas de doler como personas dolientes hay. Entonces, para mí era muy importante, y es muy importante a la hora de acompañar a personas dolientes, que ellas descubran su propia manera de doler y de convalecer, y que sea legítima y que sea válida. Y del mismo modo, para mí fue muy importante reconocerme en mi nuevo cuerpo cyborg atravesado por catéteres y enfermo y con hematomas del tratamiento, porque yo pasé de ser una persona muy deportista a pesar 42 kilos y a verme en, bueno, pues una imagen del espejo que una no espera recibir con tan poquita edad. Entonces, para mí fue muy importante también empezar a trabajar con el autorretrato, y gracias a ese autorretrato y a otros que he ido haciendo desde entonces, ha habido como una especie de dignificación de este proceso que de otra manera creo que no se habría dado. Entonces, he traído estos ejemplos simplemente para ver hasta qué punto el arte, en mi caso, ha sido una herramienta fundamental a la hora de ser una paciente agente y no dejarme hacer todo el rato.
y no estar únicamente en manos de médicos, que está muy bien y me hace mucha ilusión que haya un médico en este máster, más debería haber, pero digamos que siempre ponemos nuestra salud en manos de los profesionales de la salud y los primeros profesionales de nuestra salud somos nosotros mismos. Entonces, en la medida de lo posible, a mí me ha ayudado mucho a hacerme cargo de este proceso. Y tanto fue así que de pronto, pues os he traído como 3 ejemplitos más, pues de pronto me llaman de la Bienal de Mujer y Discapacidad de la ONCE y hacemos un podcast en el que vienen artistas que trabajan a partir de la enfermedad de sus familiares. Entonces es muy bonito porque veo que a raíz de todo este proceso empieza a haber un interés por sostener el dolor, no solo por parte de quien lo vive en primera persona, sino también de quien lo acompaña. Y este día la verdad fue muy bonito, está el podcast en Spotify y hablé con Sonia Navarro y Ana Pérez Pereda, que las dos trabajan con enfermedades de sus hermanos. Y es muy bonito lo que hacen. Y con Maite Barrera, que es una curadora artística que también os animo mucho a bichear porque está especializada en la interconexión entre arte y salud. O por ejemplo con mi compi Costa Badía, que es una artista tullida maravillosa que también os recomiendo bichear, pues creamos el síndrome del nido, que fue una exposición en la que exploramos cómo es esto de crear un refugio en el limbo entre lo enfermo y lo sano. Y fue muy bonito porque el objetivo era hacer una especie de consultorio a lo Ana Francis, lo único que sin toda la parte franquista, era mucho más abierto y plural, y creamos un podcast que se llamaba Tullidas de Noche. Entonces recibíamos en este buzón rojo cartas de personas que nos contaban sus problemas a la hora de crear un refugio. Y fue muy bonito porque el 80% de las cartas venían de personas que no tenían un diagnóstico, lo cual volvió a confirmar hasta qué punto todas las personas, dolientes o no, somos dolientes. Y hasta qué punto es importante colectivizar un asunto como el de pues la salud mental, física y emocional, que no deja de ser lo mismo. Entonces os he traído estos ejemplos porque hablan muy bien de esta necesidad acuciante y universal de cuidarnos entre todas. Y luego ya de una forma mucho más centrada en la mediación y la educación artística, porque para mí era importante, puesto que este máster tiene una parte de educación artística para la inclusión social, me parecía importante traer 3 ejemplitos. He traído como 3 representaciones de 3 tipos de trabajo que hago. Muchos tienen que ver con intervenciones y lo que decía antes Marta es totalmente cierto. La mayoría de intervenciones que hago son en el ámbito de la salud y es muy divertido porque siempre soy la ovejita negra de los congresos. Siempre hay nefrólogos y estoy yo, cardiólogos y estoy yo. Entonces es muy divertido porque ser la persona que lleva un poquito, pues ser punky en un ámbito sanitario es muy guay, es muy necesario y además los propios sanitarios lo agradecen porque están deseosos de intercambiar conocimiento con el paciente y con personas del ámbito de la cultura. Entonces, también desde aquí os animo un montón a que, aunque estéis en el módulo de cultura, también exploréis mucho lo sanitario porque todo habla de lo mismo y al final cultura es salud y salud es cultura. También trabajo mucho con másteres, por ejemplo. Esta es una foto del máster de gestión cultural de la Carlos III, que todos los años Costa y yo trabajamos con ellos para que en su trabajo, en su proyección profesional como mediadores y gestores artísticos, incluyan precisamente la realidad discapacitada y enferma. No es lo mismo plantear una mediación para personas normativas que para personas que están atravesadas por el malestar de alguna manera. Entonces, ver de qué manera hacerlo más allá del braille o estas medidas que no dejan de ser una forma de hacer check, pero que en realidad no incluyen, pues es muy interesante y siempre lo pasamos muy bien. O luego, pues por ejemplo, damos talleres en el Reina Sofía y todos pasan por el juego. Para mí también era muy importante hoy reivindicar el juego y el disfrute como herramienta generadora de un conocimiento tremendamente transformador y muy potente. Entonces he dejado como muy poquitos ejemplos, pero porque no me quería explayar y quería terminar porque me parece más interesante que podamos ahora hablar entre todas y estaría muy bien que pudierais hablar, me haría mucha ilusión. Hay un autor que os recomiendo mucho leer si es que no lo conocéis, se llama Byung-Chul Han, es un filósofo coreano de la escuela alemana y es de los pocos autores que a día de hoy defiende la vivencia del dolor como un valor a tener en cuenta en un mundo capitalista que reniega del dolor. Y hay algo muy bonito que él plantea y que creo que este máster parte de esta premisa, que es que en esta anestesia general en la que vivimos como sociedad difícilmente podemos narrar el dolor porque rehuimos de él. Entonces, poder incluirlo como parte de la experiencia de estar vivos y transformarlo a través de lo poético, de lo narrable, de lo artístico,
la propia vida requiere de mucho arte, y poder convertirlo en algo que nos vincule a los demás, pues lejos de efectivamente hacer que el dolor se convierta en un callejón sin salida, lo transforma en un cauce navegable. Y creo que hay mucha potencialidad de vida en la muerte, en el dolor y, bueno, en la tara, al fin y al cabo. Entonces, nada, desde aquí, porque es muy cortita la presentación, quería subrayar simplemente hasta qué punto emplear el arte a mí y a las pacientes con las que trabajo desde la mediación nos ayuda, por un lado, a traducir toda la memoria traumática a un discurso mucho más ordenado, porque cuando nos dejamos hacer, de pronto todo lo que está de forma inconsciente aterriza en un papel o donde sea y una entiende muchísimo de lo que está viviendo. Yo he podido tener un relato mucho más ordenado de mi experiencia con los médicos después de la creación que antes de la creación. Por otro lado, esto que hablaba antes de la agencia sobre una misma, poder saberme que como paciente yo también decido sobre mi proceso, del mismo modo que las pacientes con las que trabajo también tienen legitimidad sobre el suyo propio, es algo profundamente transformador y muy, muy poderoso, y es muy necesario porque aunque la sanidad se está reformulando, todavía quedan muchos médicos que ni siquiera te conceden la palabra cuando estás en consulta, que es una cosa muy curiosa, o no te miran a los ojos, etcétera. Y una vez más el juego como un elemento clave a la hora de vivir el dolor. La vivencia del dolor puede ser, y entendedme, muy divertida, en el sentido de que te da pie a conocer un montón de partes de ti misma que en esta vivencia paliativa que tenemos quedan sin descubrir. Entonces creo que en este máster también os vais a poder abrir a esas sombras que todas lleváis con vosotras y que son muy mágicas y necesarias, y a la hora de acceder a ellas pues creo que vais a enriqueceros mucho como personas y vais a ser siendo otras personas completamente distintas de aquí a 2 años y seguramente mejores. Así que nada, estoy muy contenta y muy agradecida. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. Suerte con encontrar las clases en esta universidad, porque no me parece nada fácil. Y quienes seáis de fuera de España, pues nada, bienvenidas. Está la cosa muy fea, pero lo está en todas partes. Así que bueno, el metro en breve lo podréis usar y Madrid tiene cosas muy bonitas también. Así que mil gracias. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, muy emocionante. La verdad es que cuesta hablar después de escucharla, ¿no? O sea... ¿He triggereado a alguien? ¿Has qué? ¿Triggereado? ¿Alguien se ha sentido mal o removido? Un poco, pero bien, sostenible. Claro, claro. Pero que no hay nadie que esté mal. Ok. Si no, aquí hay terapeutas, o sea. Está lleno. Yo sí he resonado totalmente contigo, claro. Sí. Jo, que alguien cuente un chiste o algo. Contamos un chiste. A ver. No se espera de nosotros este nivel, ¿no? A ver, lo primero que se espera es no compararse. Exacto. Entonces, desde ahí, eso es lo primero que trabajamos. No nos vamos a comparar porque, que tú lo has repetido muchas veces, ¿no? O sea, como cada persona necesita algo diferente. Y que yo soy muy fan de abrazar la mediocridad que todos llevamos con nosotros. Y yo soy una persona altamente mediocre. Y performo otra cosa. Y pero... la fragilidad. Exacto. Es que, sí. O sea, hoy he tenido que llamar a Movistar y no he sido capaz. Entonces, se me dan bien unas cosas, otras no. Claro, sí. De esto va. ¿Os apetece decir algo? Sí, a ver. Por ejemplo. Pensando en mi imagen de la niña de 4 años, y luego todo lo que se crea ya es más contemporáneo, es actual. Pero mi pregunta va a la trayectoria. ¿Siempre tuviste
es una mezcla de las dos. Yo desde pequeñita lo llevaba, además mi abuelo era artista, entonces para mí era muy divertido. Pero claro, a medida que una crece y encima tiene la suerte de que en casa le inculcan pues esta dimensión, pues claro, me apetece cada vez explorar más. Y en Bellas Artes, bueno, aquí hay 3 personas de Bellas Artes. Es un poco intensa la carrera y sales de ahí un poquito tocada, pero sales con unas herramientas increíbles. Yo es verdad que salí de ahí sintiéndome profundamente impostora, porque no sé si os ha pasado a quienes estáis aquí de Bellas Artes, se te adoctrina en una manera de hacer que hace que tú no sepas cómo coño haces tú. Entonces cuando sales de ahí es como, uff, ¿y yo dónde quedo? ¿Y yo qué soy? Entonces a mí toda esta necesidad de crear me la trajo el saberme perdida. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es algo que me he cuestionado y no sé qué es mejor, saber un poco o saber bastante de teoría y a raíz de eso trabajar o de manera más intuitiva tener resultados sin saber teoría, porque la teoría sí así te cuadra y sí, te condiciona. O sea, te condiciona mucho, pero para mí fue fundamental saber teoría. O sea, en Bellas Artes todas las asignaturas teóricas son optativas y yo me las cogí todas, porque si no se me quedaba muy descolgado Bellas Artes. Creo que hay un par que son obligatorias, pero el resto son todas optativas. Y está muy bien ser artista, sí, conceptualizar, pero yo necesito también tocar tierra. Además, yo soy Virgo y necesito un poquito de orden. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la teoría, pero solo como un mapita de ruta. Pero como todo en general, creo que es perfectamente compatible lo intuitivo con lo intelectual, porque al final somos un único cuerpo y tendemos a separar la mente del cuerpo, pero es que es lo mismo. Entonces, yo creo que en la medida en que tú estés conectada contigo, todo lo demás va a venir sin que tú lo busques. O sea, para mí esto ha venido sin yo buscarlo, pero porque he conectado con lo que en ese momento yo necesitaba. Y es cuando he hecho algo honesto y, bueno, útil para mí, para personas que lo siguen. Antes, como tenía que responder a lo que yo pensaba que se esperaba de mí, que nadie esperaba un carajo, porque no me conocía ni Peter, pues no me iba tan bien, pero porque no había verdad conmigo misma. Nada. Cuando me desperté de la primera UCI, porque fue tan heavy la sensación de saberme viva que dije, uy, me quiero vestir con ropa de colores, quiero ir al cine cada mes, quiero crear, quiero... De hecho, tuve un sueño muy heavy, que con esto de lo simbólico, muy, muy heavy. Bueno, básicamente en el sueño yo venía de ser una especie de cuervo que se peleaba con ramas, o sea, las ramas me pegaban y hubo un momento en que salí al mar y me transformé. También yo tenía mucho fentanilo encima, entonces hay que contextualizarlo, pero entre morfina y fentanilo, pues claro, una tiene ahí un acceso a lo simbólico tremendo. Entonces pasé de ser un cuervo a ser una montaña, como la peli de Baiana, ¿sabéis la mujer montaña? Pues era ella, lo único que la falda de la montaña era una cola de sirena enrollada sobre sí misma. Y venían animales de, bueno, pues gaviotas, etcétera, a coger alimento, pero a cambio siempre dejaban un paquetito. Pero luego por debajo del agua venían animales que solo cogían alimento pero no dejaban nada. Y yo ahí me removía un montón porque era como, no, si vienes, dejas. Y esto yo no lo he puesto en práctica hasta no verme en la UCI. Antes era como, coged todo lo que queráis de mí. Entonces tener ese sueño y moverme para que nadie chupara, sino que hubiera un intercambio, me despertó total a la idea de, oye, es que yo estoy aquí para dar, pero también para recibir. Y a partir de ese sueño me encontré a mi padre, que es otro intenso, le dije, papá, voy a dejar de ser una pagafantas y me voy a convertir en artista. Y mi padre empezó, que bien has dado con tu dharma, como en el Rey León, fíjate si es que tenía que pasar esto, ta. Entonces desde la propia UCI empecé a elaborar todo esto, pero porque es muy intensa la vivencia de la UCI, porque estás con el cuerpo todo el rato. Y para mí estar con el cuerpo ha sido la clave del cambio. Sí, me parece bien interesante esto que cuentas porque es poner en el centro el cuerpo, ¿no? Y cómo, o sea, pienso también en lo que decías de la teoría, ¿no? Que tiene que ver con cómo corporizamos la teoría, ¿no?
Es que todo pasa por el cuerpo. Hay una, de hecho, bueno, también no sé si formará parte, es que yo quiero ser profesora en este máster, ya os lo digo. No sé si forma parte de la bibliografía de este máster, pero hay una filósofa que se llama Mónica Caballé y que creo que como alumnas de este máster tenéis que leer, particularmente un libro suyo que se llama El arte de ser. Y ella habla de la filosofía sapiencial, que es la filosofía que emana precisamente del conocimiento del cuerpo y no de la mente. Todos tenemos un montón de conocimiento teórico que todas podemos poner en práctica. Quiero decir, compartir discursivamente, pero ponerlo en práctica y entenderlo es otra cosa. Y yo he entendido, gracias a la enfermedad, que las cosas primero pasan por aquí y luego se traducen aquí. Ay, Luana, con micro, es que me están diciendo que no se oye nada. Claro. ¿Qué cuesta? Según te escuchaba, ¿no, Clara? Yo pensaba todo el rato, mira, bueno, es muy heavy, ¿no?, lo que tú has tenido que vivir, pero prácticamente según tu experiencia has abordado cómo quiero impartir la asignatura del proceso y medicamentos. Me daba pie a decirles que vamos a explorar muchísimo el cuerpo, el darnos cuenta de manera muy procesual, y creo que es fundamental para un arte terapeuta. Y quería solo enlazar esto, sin más, como todavía el guía docente se tiene que actualizar para que supierais un poco la metodología procesual que vamos a abordar, y espero que os guste, y más ahora habiendo visto cómo se va a tener un cambio transformacional allí en nuestra propia experiencia a través de conectar con el cuerpo. Sin más. Si es que el cuerpo piensa, Gracias. Sí, entonces... totalmente. ¿Alguna pregunta más? Aprovechamos para decir que la primera clase del viernes vamos a trabajar precisamente el cuerpo, dentro del Festival Visibles va a venir, nos van a dar una sesión en el primer día que se llama El cuerpo como antena, y ahí vamos a empezar. Sí. Así que el viernes próximo ropa cómoda, es lo único que necesitamos. Ropa cómoda y nada más. Y no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, vamos a dar paso a la pionera de este máster, que acaba de llegar a la sala, que es vuestra profesora catedrática de esta universidad, Marian López Fernández Cao. Es vuestra profesora de los lunes de la asignatura de Fundamentos, o sea que es la primera que vais a tener el próximo lunes. ¿No quieres o no decir algo? Nos hemos presentado los profes y además es que gracias a ella esta titulación es posible en esta universidad. Bueno, a ella y a un equipo grande, pero... Hola. Hola, siento llegar tarde, pero es que tenía agendada desde julio otra. Me ha encantado el poco que he escuchado. Pues nada, encantada de conoceros, pero yo fui con una profesora que tiene ahora 90 años, Noemí Martínez Díaz, y yo entré cuando ella tenía la edad de mi madre, y entonces fuimos un poco como madre e hijas académicas, y Noemí estaba ya muy metida en el ámbito de la arte terapia. Yo no, tengo que decirlo, pero me contagió, y es cierto que yo soy muy práctica, y entonces entre su sabiduría y mi practicidad pues pusimos el máster en marcha en el 2000 hace ya, vosotros no habíais ni nacido y en el 2000 empezamos con el máster de arte terapia, y en el 2010 se hizo oficial, y aquí estamos. Y nada, pues un placer. Yo os empezaré a dar clase de teoría. Quien pensaba que no iba a tener teoría, pues la va a tener. Y nada, os espero. Me parece que mi aula es la 1602. Lo hemos puesto antes. De 4 a 7. Así que nada, pues bienvenidas también, como ella se ha señalado, a las que sois de aquí. Y a las que venís de fuera, espero que no tengáis que hacer mucho papeleo, y que ese primer paso, y efectivamente, y que
y que el 1 de enero creo que va a haber metro, porque llegar hasta aquí es como la muerte ahora. Y nada, pues bienvenidas y ya nos vemos el lunes. No sé qué más decir. Pues nada, yo creo que si no tenéis ninguna otra cosa, pues damos por inaugurado... ¿Yo puedo pedir un favor? Sí, claro, ¿Nos claro. ¿Podemos hacer un selfie? Sí, Que yo necesito contenido. vale.